Bueno, y justamente queremos seguir hablando de este tema y como todos los lunes vamos a monitorear cuál es el avance del COVID con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de pacientes críticos de la clínica Indisa. Doctor Ugarte, muchísimas gracias por su tiempo como siempre. A ver, partamos justamente con esto, con este síndrome que se ha llamado de Kawasaki también. Cuando hablamos de estos pequeños que podrían desarrollar esta otra sintomatología inflamatoria interna, ¿por qué puede llegar a ser tan grave? Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Bueno, este es un síndrome que se empezó a describir en Europa después del brote inicial de casos. Se empieza a identificar este santuario de la población que suponíamos que eran los niños, quienes rara vez hacían una enfermedad con síntomas severos. Se empiezan a ver casos de compromiso inflamatorio multiorgánico. En un comienzo se interpretó como un tipo de vasculitis, un cuadro de Kawasaki, y después adquiere una configuración propia con un cuadro de fiebre, dolor abdominal, compromiso inflamatorio cardíaco y respiratorio. Estos cuadros ya se han identificado en otros lugares del mundo y en Chile se han identificado algunas decenas de niños ya. Por fortuna no hemos debido lamentar fallecimiento. ¿Por qué ocurre esto? El virus tiene una particularidad que es la capacidad de liberar desde las células sustancias mediadoras de la inflamación que generan una verdadera activación por unos mediadores que son interleuquinas de toda una respuesta inflamatoria sistémica que afecta diferentes órganos. Sabíamos que esto ocurría en adultos, pero la gran sorpresa fue que también ocurre en niños, pero no en tan gran cantidad, sino en algunos niños en particular. Doctor, ya veíamos a esta mamá que decía no lo podían diagnosticar en un principio, pensaron que era apendicitis, lo mandaban a la casa, lo daban de alta. ¿Cuál es la sintomatología principal? Mucho se habló del enrojecimiento de la piel. ¿A qué otras alertas deberíamos estar preparados para tomar las acciones a seguir en un caso como este? Una de las características de un cuadro de fiebre alta, dolor abdominal, y se puede agregar sobre esto, porque eso es muy inespecífico y podría pasar como cualquier cuadro de abdomen agudo, pero sobre eso se empiezan a reclutar órganos que caen, por ejemplo, falla cardíaca, falla respiratoria. Si a esto le agregamos que estamos en medio de un periodo epidémico y hacemos un test, un simple test de reacción de cadena de polimerasa y esta sale positivo, debemos sospechar en este cuadro el PIMS, el síndrome multiorgánico inflamatorio de pediatría. Ahora, ya hay un protocolo supuestamente para la atención de estos casos en particular. Pensemos en una familia en que puede tener un niño con esta sintomatología, que pueda tener la duda, que finalmente hace este PCR y sale positivo efectivamente, como usted lo explicaba recién. ¿Cuál es este protocolo? ¿A qué tienen que estar atentos? ¿Qué tienen que exigir en el centro asistencial? Bueno, inicialmente se pensaba que un niño que presentaba un cuadro febril y estaba asociado a un coronavirus, su evolución iba a ser favorable y no iba a haber más problemas y se podría manejar incluso en el domicilio. Sin embargo, si aparecen estos síntomas, aparece un dolor abdominal persistente que no cede con los analgésicos habituales, aparece dificultad al respirar, aparecen, ¿no es cierto?, signos de falla hemodinámica, el niño empieza a perder su fuerza, tiene incapacidad para alimentarse, por ejemplo, uno tiene que ponerse alerta y exigir un diagnóstico que aclare toda esta constelación de síntomas. Doctor, cuando tenemos un niño con esta sintomatología, cuando estamos en un periodo en el cual pueden venir otros casos respiratorios, enfermedades respiratorias, una vez que empiece a bajar el COVID, ya las autoridades lo han dicho también, ¿puede replicarse en una misma familia? Se habla entre los expertos de lo más complejo es el periodo tan largo de diagnóstico. Sí.
el detalle es que puede ocurrir que el niño haya experimentado el cuadro, haya tenido un aumento de unos síntomas respiratorios, ojo rojo, algo de congestión nasal, dolor de garganta, y después, al atenuarse los síntomas, viene esta respuesta inflamatoria y aparecer tardíamente, no necesariamente en el primer momento del cuadro más característicamente viral. Por lo tanto, no es tan fácil siempre sospecharlo y asociarlo con la enfermedad. Además, como la curva epidémica va sufriendo una desaceleración, el nivel de suspicacia y de sospecha frente a los casos puede disminuir. Por eso es importante educar a la población y que estén atentos de que incluso los niños, siempre pensamos y siempre se dijo de que esta era una enfermedad del adulto mayor. Como vemos, no es solo del adulto mayor, e incluso en los niños puede dar una enfermedad que es más una respuesta inflamatoria sistémica que el efecto directo del virus sobre el organismo. Esta respuesta inflamatoria sistémica, doctor, se da no solamente gatillado por el COVID, sino que también por otros casos. ¿Qué tan probable es, a pesar de que hay todavía casos poquitos que se han ido identificando, que es un síndrome que se está investigando en Europa, como usted bien partía explicándonos no hace tanto tiempo, pero cuán probable es que se dé en otro niño de esa misma familia? Por lo tanto, esos padres deberían estar mucho más susceptibles a un contagio interdomiciliario. Sí, la verdad es que se ha tenido antecedentes de repetición de casos dentro de un grupo familiar. Hay que estar atentos. Además, las condiciones de contagio, cuando se vive bajo un mismo techo, la posibilidad de contagio queda definido por este término que hemos hablado del contacto estrecho, dormir bajo un mismo techo. Los niños de una misma familia, por definición, ¿no es cierto?, cabrían dentro de ese concepto y esa definición. Por lo tanto, se dan las condiciones, uno, para la coinfección de más de una persona dentro de un domicilio y más de 2 hijos de una misma familia, y además la posibilidad de asociación de la aparición de este síndrome asociado a la enfermedad, que en el caso de los niños es una de las situaciones que más preocupación generan en la comunidad médica. Doctor, y pasando a otro tema, dentro de no solamente la clínica Indisa, la cual está usted, sino que muchos otros centros asistenciales hacen un llamado a la donación de sangre. ¿Cuál es la situación que se vive hoy? Porque no solamente tenemos problemas de casos de COVID, sino que también muchas otras emergencias que necesitan tener un banco de sangre con donaciones que estén constantemente renovándose. Sí, la verdad, Carolina, es que esa es una situación muy importante hoy en día. La gente ha dejado de ir a los hospitales salvo caso de fuerza mayor, de estar enfermo y requerirlo. Entonces tampoco van los potenciales donantes. Eso significa que cualquier cirugía impostergable por un accidente vehicular, por un traumatismo, por un cáncer, por una infección, requiere de una transfusión de sangre en un porcentaje de los pacientes. Sin embargo, los bancos de sangre están vacíos. Eso significa que una persona que habría enfrentado una enfermedad y una cirugía en perfectas condiciones hace 4 meses atrás, ahora corre riesgo porque no cuenta con una transfusión que podría ser la diferencia entre sobrellevar bien la cirugía o verse amenazado, incluso con riesgo para su vida. Eso que era inimaginable hace apenas un año, que una persona con una hemorragia digestiva, por ejemplo, pudiera morir a falta de una transfusión, hoy día es una realidad. Entonces, que todas aquellas personas sanas que no sufren enfermedad puedan acercarse a donar sangre, hoy en día es más necesario que nunca. Eso puede salvar vida no solo de un paciente de COVID, que por ejemplo necesita una circulación extracorpórea y eso puede requerir de sangre, sino de cualquier persona que pueda enfrentar una eventualidad, un accidente, una enfermedad, una cirugía en la que se requiera de transfusión de elementos sanguíneos.
Doctor, y finalmente la Organización Mundial de la Salud habla de la transmisión del COVID a través del aire. Información que van cambiando a lo largo en que vamos sabiendo más de esta enfermedad. ¿Cuál es la recomendación que hace usted hoy por hoy cuando muchos ya pueden estar confundidos? Bueno, en un comienzo se hablaba principalmente de la transmisión por gotitas y por contacto directo. Sin embargo, las pequeñas gotitas, que son los aerosoles, se consideraba principalmente para ciertos ambientes restringidos como procedimientos médicos o dentales. Hemos ido aprendiendo que simplemente al hablar, al cantar, al reírse, se pueden generar aerosoles que flotan en el aire por un tiempo más o menos prolongado. En ese sentido, espacios cerrados, como por ejemplo los baños, donde al tirar la cadena se puede generar un vórtice con aerosoles, si no hay ventilación, son peligrosos. Baños públicos sin tapa donde se tira la cadena. Oficinas donde hay gente encerrada sin ventilación, puede haber contagio. Y donde ha habido especial preocupación en el mundo es en aquellos países del hemisferio norte que vienen regresando de la pandemia, por ejemplo en Europa, que empiezan a retomar sus actividades y empiezan a tener brotes. Ellos están en verano, están usando aire acondicionado y se ha visto, por ejemplo, en Corea del Sur, en edificios de gente ubicada en diferentes departamentos, que hubo contagios entre pisos y que la única cadena de transmisión posible era por los sistemas de aire acondicionado. Entonces, hemos aprendido que estas gotitas tienen más importancia. Hubo una carta de un importante grupo de científicos demandando que se le diera más importancia, y la señal cuando uno está en lugares cerrados es usar más las ventanas abiertas, generar corrientes de aire, y cuando nosotros vengamos de vuelta y ya estemos en el verano, utilizar más las corrientes de aire en los espacios cerrados que el aire acondicionado, que en la mayoría de los casos no cuenta con filtros de alta eficiencia, como es en los aviones o en los hospitales. Doctor Ugarte, seguimos aprendiendo, por supuesto, como cada lunes con su información. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches. No, gracias a usted, Carolina.